Buenas tardes, siendo las 15 horas del 30 de agosto del año 2025, nos reunimos a efecto de celebrar la 50ª sesión pública de este año, la cual fue convocada de manera urgente para esta fecha, en modalidad virtual. Secretaria General Noemí Gómez Gutiérrez, a constar la asistencia de quienes integramos el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, certificar la existencia del quórum legal e informar sobre los asuntos listados para esta sesión, por favor. Con gusto, magistrado presidente. Le informo que están presentes en la videoconferencia las 3 magistraturas integrantes de este tribunal. Por lo tanto, hay quórum para sesionar válidamente. Asimismo, le informo el orden del día programado para esta sesión pública, conformado por 2 proyectos de resolución. Uno que pone a consideración la magistrada Adela Alicia Jiménez Carrasco y otro que presenta su ponencia, magistrado presidente. Los asuntos relacionados con dichos proyectos con clave de identificación, partes sectoras y autoridades responsables, mismos que fueron difundidos en la lista de asuntos fija de manera oportuna en los estrados de este tribunal. A su vez, fue publicada en la página oficial de Internet de este órgano jurisdiccional. Gracias, Secretaria General. En ese caso, en términos de lo dispuesto por el artículo 18, fracciones quinta y sexta del reglamento interior de este tribunal, se declara abierta la sesión y previo a someter a votación económica el orden del día, el mismo está a su consideración por si existe alguna intervención. Observo que no hay intervenciones, por lo que solicito a la Secretaria General someta a votación económica el orden del día. Con gusto, magistrado presidente. Magistraturas integrantes del Pleno, se somete a su consideración en votación económica el orden del día. Si están a favor de este, se les solicita levantar la mano. Gracias. Magistrado presidente, el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, Secretaria General. Siendo así, para comenzar con el desahogo del orden del día, le solicito al licenciado Esteban Armando León Acuña, de cuenta con el proyecto que la ponencia a mi cargo pone a consideración del Pleno relativo al expediente de clave GIN 402 del año 2025 del índice de este órgano jurisdiccional. Por favor, licenciado. Magistraturas integrantes de este Pleno. Doy cuenta con el proyecto de resolución del juicio en conformidad de clave GIN 402/2025 del índice de este órgano jurisdiccional, el cual fue interpuesto por una candidata a jueza en materia laboral del Distrito Judicial Bravos, quien controvierte la asignación realizada por el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua mediante el acuerdo de clave IEE-CE 170/2025. Al respecto, la consulta plantea sobreseer el presente juicio de inconformidad al actualizarse el supuesto normativo contenido en el artículo 108, numeral 2 de la Ley Electoral Reglamentaria, toda vez que su pretensión ha quedado sin materia. Ello es así porque resulta un hecho notorio que el 27 de agosto, la Sala Regional Guadalajara determinó en el expediente SG-JDC 522/2025 revocar parcialmente la resolución de este tribunal respecto a la asignación de cargos de juezas y jueces de primera instancia en materia laboral del Distrito Judicial Bravos, dejando sin efectos las asignaciones de cargos emitidas previamente y ordenando realizar una nueva. Por tanto, se obtiene que se colmaron los elementos necesarios para actualizar la causal de sobreseimiento señalada, pues la autoridad ordenó al Consejo que modifique el acto impugnado, situación que además tuvo verificativo en virtud de que el 27 de agosto dicho Consejo emitió un nuevo acuerdo bajo la clave IEE-CE 187/2025, dejando sin materia la pretensión de la parte actora en el presente juicio. Por las razones expuestas, y toda vez que la demanda se admitió durante la instrumentación del aludido medio de impugnación, es que se ha vuelto innecesario continuar la instrucción del juicio y lo procedente es determinar su sobreseimiento. Es la cuenta. Gracias, licenciado Esteban Armando León Acuña. Magistradas, a su consideración el proyecto de cuenta. ¿Hay alguna intervención? Gracias. Si no hay intervenciones, se va a considerar suficientemente discutido. Secretaria General, someta a consideración el proyecto, por favor. Con gusto, magistrado presidente. A petición de la presidencia se somete a consideración del Pleno el proyecto de cuenta, por lo que se le solicita el sentido de su voto. Magistrada Roxana García Moreno. Con el proyecto. Gracias. Magistrada Adela Alicia Jiménez Carrasco. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado presidente Hugo Molina Martínez. Es la cuenta. Gracias. Magistrado presidente, el proyecto propuesto ha sido aprobado por unanimidad de votos.
En consecuencia, en el expediente GIN 402 del año 2025 se resuelve lo siguiente. Único, se sobresee el medio de impugnación por las consideraciones expuestas en el presente fallo. Bien, antes de continuar con el desahogo del orden del día, quiero hacer mención de que el siguiente asunto a tratar de nuestra sesión pública de pleno tiene relación con asuntos de los cuales previamente fue aprobada excusa presentada por la magistrada Socorro Roxana García Moreno, es decir, el GIN 210 del año 2025 y sus acumulados, y toda vez que el acto impugnado con relación al cual se resolverá fue emitido en cumplimiento al referido GIN 210 y sus acumulados, de conformidad con el artículo 334, numeral 1, inciso D, de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, le solicito a la Secretaría General someta a votación económica de las magistraturas integrantes del Pleno si autorizan que la magistrada Socorro Roxana García Moreno se ausente de la videoconferencia a efecto de poder desahogar el referido asunto. Con gusto, magistrado presidente. Magistraturas integrantes del Pleno. Se somete a su consideración si se puede ausentar de esta videoconferencia la magistrada Roxana García Moreno. Si están a favor, se les solicita levantar la mano. Gracias. Magistrado presidente, la propuesta ha sido aprobada por unanimidad de votos. Gracias, secretaria general. Es entonces que con fundamento en el artículo 334, numeral 1, inciso de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua y con la finalidad de propiciar resolución apegada a derecho y al principio de imparcialidad, se solicita de la manera más atenta a la magistrada Socorro Roxana García Moreno que se ausente de la sesión. Por favor, magistrada. Gracias, buenas tardes. Magistrado presidente, se hace constar que la magistrada Roxana García Moreno se ha desconectado de la videoconferencia, en consecuencia ya no se encuentra en la sesión. En ese sentido, secretaria general, tome de nueva cuenta la asistencia de las magistraturas presentes que integramos el Pleno del Tribunal Estatal Electoral y verifique el quórum legal, por favor. Con gusto, magistrado presidente, le informo que hay quórum para sesionar válidamente, toda vez que están presentes en la videoconferencia 2 de las 3 magistraturas integrantes de este tribunal, incluyéndolo a usted, magistrado presidente. Gracias. Atendiendo entonces al orden del día establecido, le solicito a la magistrada Alicia Jiménez Carrasco de cuenta con el proyecto de resolución que pone a consideración del Pleno relativo al expediente de clave GIN 399 y su acumulado GIN 405, ambos del año 2025 del índice de este órgano jurisdiccional. Si es tan amable, magistrada. Gracias, presidente. Con su autorización, solicito a la licenciada Luisa Alejandra Portillo Aguirre de cuenta con el proyecto que ponemos a consideración del Pleno. Gracias. Buenas tardes, magistrada, magistrado. Con autorización del Pleno, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo a los juicios de inconformidad 399 y su acumulado 405, ambos del presente año, promovidos por la ciudadana Erika Ruiz González, en contra del acuerdo del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral, identificado con la clave IECE 171/2025, mediante el cual se realizó la asignación de cargos de magistraturas del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, en cumplimiento al ordenado en las sentencias dictadas en los expedientes GIN 210/2025 y su acumulado, GIN 231/2025 y acumulados, así como GIN 249/2025 y acumulados. En primer término, se destaca que la jornada electoral se celebró en junio y posteriormente, el 14 de junio, el Consejo Estatal llevó a cabo la asignación de cargos contra esas determinaciones. Se promovieron diversos juicios de inconformidad, entre ellos el GIN 210/2025 y acumulados, relacionado con las magistraturas en materia civil, resuelto por este tribunal el 31 de julio, en el que se revocaron 2 constancias de mayoría y se ordenó al instituto realizar una nueva asignación de magistraturas civiles. En cumplimiento, el Consejo Estatal del Instituto, el 6 de agosto, aprobó el acuerdo IECE 171/2025,
mediante el cual se efectuó la nueva asignación de magistraturas civiles, resultando electas 8 mujeres y 3 hombres, conforme a los efectos ordenados. Ahora bien, inconforme con el acuerdo citado, la ciudadana Erika González promovió de impugnación, así como un escrito solicitando al tribunal resolver sus decisiones a la brevedad. En relación con el presentado en el tribunal local, el segundo fue dirigido al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, respecto del cual el 25 de agosto la Sala Superior determinó que este tribunal era competente para conformidad en lo relacionado con el acuerdo referido. La parte actora argumenta, en esencia, que el Instituto vulneró su DIL número 11, lo que derivó en que esta se otorgara a un candidato hombre, a pesar de que ella era la siguiente mujer en orden de prelación. El proyecto que se pone a consideración del Pleno propone confirmar el acuerdo impugnado, toda vez que los agravios resultan infundados, debido a que el Instituto actuó conforme a lo ordenado en la sentencia dictada, al sustituir únicamente las 2 constancias que fueron revocadas, garantizando así la asignación de 11 magistraturas en materia civil, 8 a mujeres y 3 a hombres, siguiendo como orden de... Tenemos un problema técnico. Podemos suspender para poder, por favor, adecuar lo técnico. Como usted lo indique, magistrado, ¿quiere Y decretar un así lo receso? considera la magistrada Adela, solicitamos un receso. Pues yo creo que la cuenta ya estaba al finalizar. Si me lo permiten, faltaba algunos párrafos nada más de la cuenta y la puedo terminar para... Si es tan amable, magistrada, por favor. Si gusta, le Aquí puedo- estamos. El proyecto que se pone a consideración del Pleno propone confirmar el acuerdo impugnado, toda vez que los agravios resultan infundados debido a que el Instituto actuó conforme a lo ordenado en la sentencia dictada, al sustituir únicamente las dos constancias que fueron revocadas, garantizando así la asignación de 11 magistraturas en materia civil, 8 a mujeres y 3 a hombres, siguiendo como orden de prelación el número de votos obtenido por cada candidatura sin que fuera oportuno considerar la alternancia. Por lo anterior, se concluye que el Consejo Estatal del Instituto carecía de facultades para modificar otras constancias que no fueron revocadas por este órgano jurisdiccional y en consecuencia se propone confirmar el acuerdo de clave IEE/CE 171/2025. Finalmente, en cuanto a la solicitud de excitativa de justicia promovida por la actora, no es posible declarar su procedencia toda vez que en la presente sesión se resolverán sus pretensiones en los tiempos dispuestos por la legislación local en la materia, atendiendo a los plazos para su tramitación, substanciación y posterior resolución. Es la cuenta, magistrado presidente. Gracias, magistrada. Me imagino que no hay alguna intervención de su parte. Sí me gustaría agregar un poquito Por a favor. la cuenta por las siguientes razones. En este caso, se analiza la asignación de magistraturas civiles en el Estado, en la cual el tribunal decidió otorgar 8 cargos a mujeres y 3 a hombres, siguiendo el orden de votación y priorizando el principio de paridad de género. La decisión buscó garantizar la participación política de las mujeres de manera sustantiva, dejando claro que la paridad establece un piso mínimo para su representación, no un límite máximo. En las sentencias dictadas en distintos medios de impugnación, tanto en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como en este Tribunal Estatal, se ordenó a los institutos electorales emitir nuevos acuerdos que aseguraran que las mujeres más votadas accedieran a los cargos, cumpliendo así con la finalidad del principio de paridad. En estas resoluciones se explica
que existen diversos mecanismos para garantizar la igualdad de género, como son establecer topes de candidaturas por género, iniciar listas de asignación con mujeres, asignar cargos de forma alternada, hacer ajustes para mantener paridad vertical y horizontal. No obstante, aplicar de manera aislada y selectiva la regla de alternancia en el puesto número 11 para sustituir a un hombre con más votos sería injustificado y desproporcionado, ya que el equilibrio de género ya está garantizado. Esto afectaría los principios de seguridad jurídica, de igualdad y el derecho a ser votado. En el caso, la impugnante argumentó que al asignar 2 cargos consecutivos a hombres rompía con la paridad vertical. Sin embargo, consideramos que tras asegurar los lugares de las mujeres más votadas, los últimos espacios podrían asignarse a los siguientes en votación, incluso si eran hombres. En conclusión, la decisión respeta y garantiza la paridad de género al asegurar el acceso de las mujeres más votadas sin imponer un límite artificial a su participación, manteniendo un equilibrio justo y conforme al marco constitucional. Es cuanto, presidente. ¿Algo más? Si no hay intervenciones, por favor, secretaria general, someta a consideración el proyecto, por favor. Con gusto, magistrado presidente. Se somete a consideración del Pleno el proyecto de cuenta, por lo que se le solicita el sentido de su voto. Magistrada Adela Alicia Jiménez Carrasco. Es la cuenta. Gracias, magistrada. Magistrado presidente Hugo Molina Martínez. A favor del proyecto, la magistrada Adela Alicia Jiménez. Gracias. Magistrado presidente, el proyecto propuesto ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el expediente GIN 399 y su acumulado GIN 405, ambos del año 2025, se determina lo siguiente. Primero, se confirma el acuerdo del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral por el que se realiza la asignación de cargos de magistraturas del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua en acatamiento al ordenado en las sentencias de los expedientes GIN 210 y acumulados GIN 231 y acumulados y GIN 249 y acumulados, todos diagonal 2025, de clave IEE diagonal CE 171 diagonal 2025, en lo que fue materia de impugnación. Segundo, se declara improcedente la solicitud excitativa de justicia por las razones y motivos precisados en la consideración séptima. Con lo anterior ha quedado agotado el análisis y resolución de los asuntos objetos de esta sesión pública de pleno, por lo que la misma se da por concluida. Muy buenas tardes a todas y a todos.